Diputadas y diputados, como aquí se ha señalado, estamos concluyendo este día el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de esta legislatura. Los diputados y diputadas que integramos el grupo parlamentario del PRI nos hemos dado a la tarea de representar a las y los ciudadanos con la responsabilidad que exigen los actuales momentos de la patria, atendiendo las problemáticas y demandas de la sociedad que representamos, de ese conglomerado de ciudadanos que es real, que existe, que se expresa y que efectivamente piensa diferente. Estamos convencidos que a ellos nos debemos. Son ellos, las y los ciudadanos, quienes nos eligieron para traer a esta tribuna su voz, sus preocupaciones y sus aspiraciones. Esa voz que algunos han rechazado. Esa voz que pretende ser ignorada. Esa voz que desafortunadamente es atacada y silenciada de manera sistemática. Esa voz de miles de mujeres que claman por detener la violencia de género y los feminicidios que este gobierno dinamiza. Esa voz de cientos de desplazados por la violencia criminal que se vive en muchas regiones del país, a quienes el gobierno no reconoce. Esa voz de personas que solicitan medicamentos, vacunas, atención médica, que se contabiliza en miles, a quienes les asiste el derecho a la salud, pero no les alcanza ni la obligación legal ni el compromiso moral de la actual autoridad para realizarla. Esa voz que fue apagada de las personas fallecidas por la epidemia y a quienes ni siquiera se reconoce en su totalidad. De esas voces que exigen develar el misterio de los otros datos que no existen en ningún lugar. Todas esas voces son las que la oposición en esta legislatura hemos sido llamados a representar, a convertir en verdad el patrimonio público. Una oposición, por cierto, llamada a denunciar el paulatino proceso de concentración del poder en un solo mando. Es así como el PRI, al ser oposición, sin perder nuestro perfil histórico, hemos impulsado una alianza legislativa con otros grupos parlamentarios para poder promover acuerdos que permitan sostener la división de poderes y hacer escuchar todas esas voces de los ciudadanos. Para nosotros, el poder legislativo no puede funcionar como la oficialía de partes del titular del Ejecutivo. Por el contrario, valoramos y exigimos nuestro papel como integrantes del poder público, de un poder cuya responsabilidad exige debatir, argumentar, contrastar, fiscalizar y controlar los excesos del poder ejecutivo. Como oposición, por el contrario, estamos llamados a defender la legalidad institucional y democrática del país, esa institucionalidad que a algunos les estorba, les incomoda y que pretenden tan solo reconocer como una voz unívoca, la cual, por suyo, es cierto, la negación de toda democracia. En el PRI no creemos en las verdades absolutas, tampoco creemos en el diálogo y en la posibilidad de sumar visiones y experiencias para seguir construyendo un marco jurídico que sea irracional. Por el contrario, debemos impulsar un marco que sea institucional y que responda a las sociedades de las necesidades que el pueblo nos demanda. Desafortunadamente, en el partido en el gobierno se olvida, después de décadas de ser oposición, que la democracia es disenso, es consenso, es inclusión y es tolerancia. Que la democracia es la convivencia de las minorías con las mayorías y no la anulación de quienes pensamos diferentes. La democracia, señoras y señores, es equilibrio de poderes, es control entre poderes. Por eso, la oposición real somos una oposición sólida, responsable e informada, jamás recalcitrante. Somos, señoras y señores legisladores, hoy un país en el que vivimos una enorme crisis de valores y de confianza. Para muchos, el rumbo de México y nuestro futuro son inciertos y la incertidumbre genera confusión y malestar. La sociedad no alcanza a vislumbrar cómo se resolverán los altos niveles de crimen y de violencia, cómo se puede lograr un mayor crecimiento económico que disminuya la inequidad y genere mayor bienestar para todos. Usar el término traidor a la patria solo revela
la falta de una vocación democrática real de quienes se dicen representantes del pueblo. Traidor a la patria es una expresión forzada y adoptada por parte de quienes sienten un profundo rencor por quien piensa y actúa diferente. Revela una actitud orientada a conculcar los derechos y prerrogativas más elementales de convivencia pacífica y ordenada a la que aspiramos todas las y los mexicanos, como son la libertad de expresión, la posibilidad de coincidir, pero también el derecho a disentir. Se olvidan quienes lo impulsan que todos constituimos una nación única e indivisible, plural y diversa, y que en ello reside nuestra riqueza y también nuestra oportunidad. Por ello hoy, más que nunca, y como nunca antes, es tan importante la vigencia de la democracia, el sostenimiento de la institucionalidad, el fortalecimiento de los mecanismos que controlan y asignan el poder público. Nunca antes la legalidad había sido tan demandada. Nunca antes el respeto a la libre expresión había sido tan atacada. Nunca antes habíamos estado tan expuestos a las tentaciones del autoritarismo. No se puede gobernar un país, señoras y señores legisladores, alentado por el rencor social. No se puede llamar a la unidad anulando a la diversidad. Por eso, en el Grupo Parlamentario del PRI, hacemos un llamado al partido del gobierno y sus aliados a ser un ejemplo de legalidad y de una verdadera vocación democrática. Debemos entender que nuestra Carta Magna no es un obstáculo del gobierno, sino el instrumento de un buen gobierno. En los próximos días habremos de iniciar la revisión de la llamada reforma política electoral. Desde hoy anunciamos que ni un paso atrás en la autonomía del INE, ni tampoco en la representación plural de las minorías de este país. Por el contrario, debemos de buscar cómo concretar los acuerdos para garantizar la prosperidad de todos los mexicanos, sin que nadie se quede atrás o se deje fuera de las acciones y programas del gobierno tan solo por pensar diferente. ¿Queremos más salud? Sí. ¿Queremos un mejor ambiente? Sí. ¿Queremos mayor educativa? Sí. ¿Queremos mejores salarios y empleos? También. En fin, todo aquello que los indicadores nacionales desafortunadamente reportan a la baja. Y, por supuesto, queremos menos pobreza, cero violencia, cero corrupción, indicadores, lamentablemente, que están a la alza. A lo largo de este periodo, señoras y señores legisladores, hemos actuado en distintos momentos y proyectos como una oposición responsable, capaz de encontrar las vías institucionales para perfeccionar las leyes, para resolver problemas y para alentar soluciones. Lo hicimos en el paquete económico, con la recién discutida reforma eléctrica que exigía profundizar el diálogo, que requería el análisis sereno de las 12 propuestas presentadas, la construcción de acuerdos efectivos, positivos y de cara a la nación. Pero no se entendió el mensaje. A cambio, se precipitó una discusión que profundizó diferencias y que no corrigió inconsistencias. Este proceder en el PRI ni lo consentimos ni lo alentamos. Como a ustedes, nos interesa México. Como a ustedes, esa es nuestra causa y es nuestro compromiso. Traición en la patria sería mantenernos ausentes de ello. Compañeras y compañeros legisladores, hoy más que nunca debemos dejar a un lado las descalificaciones estériles y los ataques dogmáticos. Nuestro país enfrenta grandes retos en materia económica, política y social. Hoy en esta Cámara estamos obligados a entendernos y a entenderlo. La patria no es un patrimonio de unos cuantos y tampoco tiene su residencia en el Palacio Nacional. La patria es una aspiración colectiva, en donde la verdad es un patrimonio público, donde no cabe el rencor social, mucho menos la división. La patria es el territorio que describe la Constitución, en donde las disputas, debates, acuerdos se procesan por la vía del diálogo, del consenso, de la confianza y de la tolerancia. En el PRI
En el PRI les convocamos a todos, a quienes integran esta representación política, a forjar una alianza más allá del rencor, más allá de la división, más allá de las injurias. Antepongamos el bienestar de México, escuchemos la voz de quienes representamos, pero también respetemos a quienes pensamos diferentes. Eso es libertad. Eso es pluralidad, ese es el México que hoy existe y es el México que vamos a defender.